Buenos días. Dígale al que está a su lado, aunque Yadil no tiene a nadie al lado, pero atrás, le puede decir, qué placer es volverte hoy a ver. Dígale, hermano Orlando, qué placer es volverlo hoy a ver. ¿Verdad? Aunque le haya visto una eternidad, diga eso. Qué placer. Señor Natán, Víctor, qué placer es volver a verlo. Señor Urlady, qué placer volver a verlo. Bienvenidos. Bienvenidos. Amén. Bueno, hoy el tema va a cambiar. Veníamos hablando de la primera carta de Juan. Y el propósito es que usted siga leyendo esas cartas en su casa. Hoy vamos a entrar a mirar un tema que tiene que ver con las buenas nuevas de salvación. Las buenas noticias que trae Dios a través del Evangelio, ¿verdad? Y me parece interesante que podamos compartir eso. Y quiero animarle que abra su Biblia en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, del verso 16 hasta el 23. Primera carta de Pablo a los Corintios. Bueno, esta carta tiene un propósito y es corregir problemas dentro de la iglesia. Corregir actitudes, comportamiento, conducta y también, corregir comportamiento. Algunos creyentes de la iglesia llevaban una vida, digamos así, de apariencia religiosa. Habían divisiones dentro de la iglesia. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Cefas. Y tal vez los más espirituales decían nosotros somos de Cristo. Un joven convivía con su madrastra, imagínense, con la esposa de su padre. O sea, eso había inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Y uno se pregunta, y bueno, ¿y cómo es eso? Pablo al inicio los llama santos, pero luego les dice, hombre, tiene una vida carnal. Y eso nos deja ver cuán humanos somos todos nosotros. 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Ay de mí, si no anunciare el evangelio. Quisiera que repitiera conmigo ese título. Ustedes que están ahí, en la parte de abajo también, pueden decir conmigo. Ay de mí, dígalo así. Ay de mí, si no anunciare el evangelio. El evangelio, ay de mí. 1 Corintios 9, 16. Dice así. Pues, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Pregunta Pablo. Que predicando el evangelio, presente gratuitamente, escuche eso, gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar, subraye eso, no abusar, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles.
a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. En este capítulo 9, Pablo menciona los derechos de un apóstol. Parece ser que en la iglesia había gente cuestionando la autoridad apostólica de Pablo. Y ahora él en este capítulo propone su vida como ejemplo de renuncia a la libertad solo con el fin de no obstaculizar el avance del evangelio. Algunos le criticaban porque él no recibía, digamos así, un pago. Y le criticaban por esa razón. Pablo también tenía un ministerio bivocacional. Pablo predicaba a Cristo y hacía tiendas de campaña. Así que algunos le criticaron por eso, por no recibir tal vez dinero por predicar a Cristo. Y en las Escrituras nosotros vamos a encontrar algunos detalles. Quiero que vuelva al 9, versículo 16. Capítulo 9, verso 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y quiero que mire esta expresión, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Qué dice Pablo? Si no anuncio. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Pablo levanta el lamento de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo. Al igual que Pablo, profetas del Antiguo Testamento vieron como una prioridad la proclamación de la palabra de Dios. Y para nosotros también en este tiempo, proclamar la palabra de Dios, anunciarla a diestra y a siniestra, debe ser una prioridad en nuestra vida. Le pregunto, ¿usted le ha hablado de Cristo a alguien esta semana? Bueno, la que pasó. ¿Pudo compartirle a alguien del Señor? ¿Es para usted una prioridad anunciar el evangelio? ¿O es un programa? A veces en las iglesias tenemos programas de evangelismo y no son malos. Pero pienso que anunciar el evangelio debe ser parte de nuestro estilo de vida. Y no esperar que la iglesia tenga un programa para predicar. El cristiano que conoce, la persona que conoce a Cristo, debe predicar o anunciar a Cristo día y noche. ¿Cuántos creen eso? Día y noche a sus vecinos, a sus amigos, a su familia. Estos hombres del Antiguo Testamento, los profetas, estaban dominados por la urgencia de dar a conocer el mensaje que Dios les había dado. Quiero mostrarle un par de ejemplos. Jeremías, en el capítulo 20, versículo 9, Jeremías dijo, escuche lo que dijo Jeremías, que la palabra de Dios era como fuego en su corazón y en sus huesos. Imagínense, la palabra de Dios era como fuego en su corazón y en sus huesos. O sea que él entendía que la palabra de Dios era algo que lo estaba quemando a él. La palabra de Dios. Y Amós capítulo 3, versículo 8. Miren lo que dice Amós. Este texto me encanta.
Amós. Capítulo 8. Este texto también es interesante y quisiera que usted lo buscara ahí en su Biblia. Si hay alguien que lo encuentra primero, lo va a leer fuertemente para que los hermanos que están en la parte de abajo puedan oírlo también, porque a veces nosotros hablamos acá sin micrófono y no se nos escucha muy bien. ¿Alguien lo encontró? Amós. Capítulo 3, versículo 8. Amós. ¿Qué dice el texto bíblico? Léalo fuertemente. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Si el león ruge, el capítulo 3, versículo 8. Si el león ruge, ¿quién qué? No temerá. Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Miren lo que dice. Miren las imágenes que están aquí. Si el león ruge, ¿quién no teme ante un león hambriento? Escuche eso. Si el león ruge, ¿quién de nosotros no temerá? Y huimos. Ahora, si Jehová habla, ¿quién no profetizará? En otras palabras, si Dios está hablando a través de su palabra, ¿cómo no anunciar la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que Dios habla? Y si Dios habla, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? ¿Qué tenemos que hacer? No, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice literalmente? ¿Qué? Proclamar la palabra del Señor. Y yo quiero que diga conmigo, como Dios me está hablando, dígalo así, como Dios me está hablando, debo predicar a Cristo. Dígale al que está a su lado, como Dios nos está hablando, debemos proclamar a Cristo. Amós escribe que debido a que Dios ha hablado, él tenía que hablar. Como Dios ha hablado, él tiene que hablar. Hermano, Dios no está muerto. Dios no está callado. Dios no está callado. Pienso que la ira de Dios, todo lo que está ocurriendo en medio de nosotros, la maldad, como en los días de Noé, ha subido hasta Dios. La maldad ha subido hasta Dios. Hijos que acribillan y matan a sus padres. La inmoralidad sexual a diestra y a siniestra. Corrupción por todas partes. Hermano, este mundo está como patas para arriba, pero quiero decirle que hay un Dios de justicia, que hay un Dios de amor, que hay un Dios de misericordia, pero también hay un Dios de fuego consumidor. Y la iglesia no puede estar callada. ¿Cómo es que la iglesia está callada? ¿Cuánta gente está andando alrededor de la iglesia y de nosotros y de nuestra vida y a nadie le hablamos del Señor? Hablamos de Raimundo y todo el mundo. Hablamos de las elecciones, hablamos de candidatos, pero usted no habla de Cristo. Debe ser una prioridad. ¿Cuántos creen que es una prioridad hablar de Cristo? Día y noche. Pedro y Juan, en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan que ellos iban subiendo al templo a la hora novena a orar? Y ahí estaba un paralítico. Y él extendió la mano a ellos. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y mirándolo, lo tomó por la mano y los tobillos de aquel hombre empezaron a enderezarse. Y ese hombre se levantó y empezó a saltar y a dar gloria a Dios. Inmediatamente se vinieron los religiosos en contra de Pedro y de Juan a encarcelarlos y a prohibirle que hablaran en el nombre de Jesucristo. Y ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, de denuedo, de valor.
Y ellos no callaron ante las amenazas. Creo que nosotros vivimos en tiempos difíciles y tal vez en algunos lugares se ha prohibido hablar de Cristo, pero predique a Cristo día y noche. Hechos 4:20. Quiero que lea ahí, abra su Biblia. Hechos capítulo 4, versículo 20. Miren lo que ellos dijeron. ¿Por qué no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? El versículo 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos, y eso es tajante, no podemos ¿qué? Dejar de decir ¿qué? Lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos visto la gloria de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos oído las buenas nuevas de salvación? ¿Cuántos de nosotros escuchado que Cristo está vivo, que resucitó, que no está entre los muertos, que se ha levantado de entre los muertos? ¿Cómo no predicar a Cristo día y noche? ¿Por qué callamos? La frase "ay de mí" describe la más grande miseria jamás imaginable para Pablo. Pobre de mí, dice él, si no cumplía con ese imperativo divino de predicar a Cristo, de predicar el evangelio de salvación. Pablo le dijo a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo momento, en todo momento. Cuando el profeta Isaías, en el capítulo 6, no busquen los textos, pero escuchen lo que dice, versículo 5, dice Isaías, contemplando la gloria de Dios: ¡ah, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él sabía que mirar la gloria de Dios era motivo para él, como pecador, que cayese muerto, pero Dios misericordioso. Y Dios, antes de caer muerto, para cumplir una misión y predicar. Y predicar. Jesús dijo: ay de vosotros, fariseos hipócritas. Con esas palabras Jesús estaba advirtiendo que por la mala actitud de los fariseos, ellos pronto irían a recibir su justa retribución delante de Dios. Pero el ay al que se refiere el apóstol Pablo es un ay muy especial. Es decir, tenemos que preguntarnos en esta mañana, ¿qué significa ese ay que Pablo dice? Para descubrir su verdadero significado, nosotros tenemos que entender cuál fue el pensamiento de Pablo. Y quiero que vuelva al versículo 16. Estamos en Primera de Corintios 9, verso 16. Ese ay, aquí en el contexto, fue pronunciado por el apóstol Pablo para expresar diversos pensamientos firmes y convicciones firmes que él tenía. Y lo primero que él expresa está en el versículo 16. ¡Ay de mí! ¿Ay de mí qué? Si no anunciar, pero si no anunciar ¿qué? El evangelio. Si no anunciar el evangelio. Así que lo primero que notamos aquí es que Pablo tiene una convicción de qué es lo que debe predicar o qué debe anunciar. ¿Qué es lo que debe anunciar? El evangelio. Muchos creyentes
tenemos, y probablemente usted también, el problema de no hablar del evangelio. Pero yo sí quisiera que entendiéramos qué significa no meramente el término evangelio, porque sabemos que una de las connotaciones es buenas nuevas. Pero quiero decirle, hay un autor que se llama Keller. Dice lo siguiente: el evangelio es buenas nuevas, no buen consejo. No es algo que hacemos nosotros. El evangelio no es eso, sino algo que ya Dios hizo por nosotros y a lo que nosotros debemos responder. Son buenas nuevas, pero a veces hemos tratado de disfrazar el evangelio con legalismo religioso. El evangelio son las buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? De salvación. Pero miren el contenido del evangelio. Primera de Corintios capítulo 15. Ese capítulo nos habla de la resurrección. Y me encantó lo que cantaron hoy. Jesús resucitó. Creo que el contenido del evangelio Pablo lo define en ese capítulo, del versículo 1, 2 y 3. Y Pablo dice que Cristo, hablando de Cristo, dice sufrió o padeció, murió, dice que fue él sepultado, pero el Señor no se quedó ahí sepultado, sino que el tercer día el Espíritu de Dios, el poder de Dios, le levantó de entre los muertos. Él ha resucitado, ascendió a los cielos, y aquellos ángeles le dijeron a los discípulos preocupados por la ascensión del Señor al cielo: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? El mismo que ha ascendido al cielo, un día también, ¿qué? Volverá o descenderá. No sé cuántos creemos que Cristo vuelve por segunda vez. ¿Cuántos creen que Cristo vuelve? Dígale al que está a su lado: Cristo vuelve. Dígaselo: despierta, que Cristo vuelve. Dígaselo: Cristo vuelve, despierta. Iglesia tiene que despertar. Las iglesias están como durmiendo, enseñoreadas en una hamaca. Duerme, ay, arrullada. Duerme, que duerme. No es tiempo de dormir, es hora de despertar en el Señor. Esta iglesia debe despertar en el Señor. Nosotros debemos despertar en el Señor. No son esas cuatro paredes, su vida y mi vida. No puede seguir viviendo igual. Basta con recordar cuáles fueron sus últimas. El contenido del evangelio es eso. No es un mamotreto de doctrina. Es que Cristo padeció, fue sepultado, resucitó, y la iglesia tiene a un Cristo vivo que tiene vida. Y Pablo sabía que iba a predicar. Expresaba con claridad qué es el evangelio. En segundo lugar, él dice algo que los que predican a Cristo debemos evitar. En el mismo verso 16 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16. Mira lo que dice. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Sabe qué? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Dice la parte A. Y cuando dice, ay de mí, si no anunciar el evangelio, está diciendo al mismo tiempo que no es un descuidado que tenga de que lamentarse. Gloriarse es, mira, no he de enorgullecerme pensando que el evangelio, o que la fuente del evangelio, o que el origen del evangelio soy yo. De ninguna manera. No tenemos que enorgullecernos o gloriarnos. O sea, yo pienso que uno tiene que entender
que lo que está anunciando o lo que está haciendo es como si fuera para el Señor. Si yo canto, tengo que hacerlo como para el Señor. Si yo sirvo como diácono en la iglesia, tengo que hacerlo como para el Señor. Y no gloriarme. Si yo predico, predico como para el Señor. Estoy sirviendo al Señor. Y no tengo por qué sentir orgullo en mi corazón por lo que estoy haciendo, o esperar vanagloriarme, o esperar que alguien me dé una palmada en el hombro y me dice: ay, qué bonito predicaste, ay, qué lindo hiciste, ay, qué trabajo hiciste en la iglesia, te felicito. El único digno de gloria y honra es el Señor. Es el Señor. Desafortunadamente hay personas que por el servicio que ofrecen en nombre de Dios o de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les gana el sentimiento pecaminoso de considerar que los resultados del ministerio que desempeñan es gracias a su buena capacidad. Ahora, no quiero que caigamos en el otro extremo de llegar a pensar que no es sano hacer reconocimiento. Porque cuando yo digo que no debo esperar palmadas, es pensando que no se me dé palmada pensando que por mi causa es que suceden las cosas. La gente que viene aquí es porque el Señor la trae. Pero porque hay una iglesia también que proclama. Yo me quedo sorprendido. Estos días pasó una señora y se quedaba viendo el aviso y dijo: aquí hay una iglesia. Aquí hay una iglesia. La gente no debiera preguntarse: aquí hay una iglesia, porque aquí hay un grupo de hombres y mujeres que testificamos de Cristo. Que debemos hablar de Cristo noche y día. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es Filipenses 2:3. En tercer lugar, cuando Pablo expresa: ay de mí, procura hacer su labor de una manera muy responsable. Miren el verso 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. En otras palabras, eso es algo que se debe evitar. ¿Y por qué razón? Porque me es impuesta necesidad. En otras palabras, predico porque se me ha dado ese encargo de parte del Señor. A Pablo nadie lo obligó a predicar. Y uno no debe predicar dependiendo de las circunstancias. No, Pablo fue azotado, encarcelado. ¿Qué más sucedió en la vida de Pablo? Apedreado. ¿Qué otro suceso pasó en la vida de Pablo? Náufrago. ¿Qué más sucedió en la vida de Pablo? Lo mordió una serpiente. Lo encadenaron. Críticas. Tenía cepo preso ahí. No solo encadenado, sino con un cepo. Bueno, tal vez algunos jóvenes no saben el asunto de cepo, pero el cepo era como una tortura, pudiéramos decir así, donde lo ataban en sus pies también. Pero él no dejó de predicar a Cristo, porque él sabía en quién había creído. Así que en medio de pandemia, con pandemia, sin pandemia, en enfermedad, en momentos de escasez, de abundancia, tenemos que hablar a Cristo, porque el Señor es la verdad. Eso es. ¿Sabe? Él predicó a Cristo voluntariamente cuando conoció a Cristo. Y el Señor lo llamó. El Señor lo llamó cuando aquel día que iba rumbo a Damasco. El Señor lo llamó. ¿Y sabe qué dijo? En el capítulo 9 de Hechos, versículo 6, él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Así que si servimos al Señor, no es por prebenda, no es por pago, no es por recompensa. La recompensa de Pablo realmente era servir al Señor porque era su anhelo, pensando en lo que Cristo hizo. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor, amados hermanos? Y nosotros debemos, no por pagar al Señor de ninguna manera, sino que debemos entender que anunciar el Evangelio es una encomienda de parte de Dios para nosotros. Pablo dijo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más he amado menos. 2 Corintios 2:15. Y en el versículo 17, mire lo que dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Sin embargo, sus palabras, me es impuesta necesidad, indican que su propia voluntad hacia el llamado y la comisión de Jesús, lo que él hacía era trabajar incansablemente por el Evangelio y nunca lo hizo de mala voluntad. Versículo 18. En cuarto lugar, miren lo que dice el verso 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. El apóstol hace una pregunta que luego él mismo responde. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente a Cristo, ¿de qué manera? Gratuitamente. Lo que podemos observar de sus palabras es que su satisfacción no es el disfrutar sus derechos en el Evangelio. Porque como apóstol, él tenía derecho a un pago. Como apóstol, tenía derecho a vivir con una mujer. Como apóstol, tenía derecho a ser reconocido. Él tenía esos derechos. Su satisfacción primordial no era la ganancia que se obtiene mes tras mes, ni lo que recibía después de estar 2 o 3 años estableciendo una iglesia. Su satisfacción ni siquiera el orgullo de ser plantador de iglesias. Su satisfacción o galardón, como él lo llama, es presentar gratuitamente el Evangelio. Esa es su satisfacción. Cuando dice, ay de mí, si no anunciar el Evangelio, está confirmando que está dispuesto a cumplir la misión que le ha sido encomendada. ¿Cuántos estamos dispuestos a cumplir lo que el Señor nos ha encomendado? Por último, él entiende lo miserable que es vivir sin Cristo. Versículo 19 al 22. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a quienes, a los que están sujetos a la ley. Los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a quienes, a los que están sin ley. Mas me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve alguno. Así que el propósito de Pablo, a pesar de las diferentes circunstancias, ¿cuál es? Ganar a la gente. ¿Para quién? Pablo más que nadie podía entender lo miserable que es vivir sin Cristo. Y entonces él decía, a los que están sin ley me he hecho como sin estar sin ley. A los que están con ley me he hecho como estando, pero yo estoy
bajo la ley de Cristo, dice él. En otras palabras, miren que en el versículo 22 dice, en el 20, él manifiesta su preocupación por los judíos, por los que están sin ley. En el 21, por los débiles. 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. En el versículo 22, a los débiles, para ganar a ellos, para que sean salvos. Podemos mirar así al apóstol, no preocupado, sino ocupado en rescatar a cada persona y entender que las personas sin Cristo van a eterna condenación. Así que él se hacía la circunstancia, pero con el propósito de ganar a los que no eran. Ahora yo quiero animarle. Usted tiene vecinos que no son cristianos. Tiene que relacionarse con ellos. No para ir a hacer lo que ellos hacen, que van en contravía con la voluntad de Dios. Pero ¿de qué manera va a Cristo si no hay que predicar? De pronto usted dirá, bueno, ¿y cómo gano a los deportistas? ¿Cómo gano a las diseñadoras? ¿Quién va a ganar para Cristo a los abogados, a los médicos? ¿Quién va a ganar a su familia para Cristo? ¿No es usted? ¿No soy yo para ganar a mi familia? ¿Quién va a ganar a sus vecinos? No es usted y no soy yo. Así que nosotros tenemos que socializarnos con los diferentes tipos de personas. Pastor, pero ellos no van a la iglesia. Esos son los que el Señor ama. También esos son los que el Señor busca. El Señor no escogió a los discípulos dentro de la sinagoga. ¿Dónde los buscó? Allá afuera. A los pescadores, a los indoctos, a los que no conocían. El Señor buscó a aquella mujer en el pozo de Samaria. Pero ¿y cómo me voy a juntar con ella si es una mujer de la vida? Pero el Señor tenía el propósito que ella le conociera a él, la verdadera agua de vida, el verdadero Señor. Y ella apenas conoció a Cristo, fue a anunciar a su familia, a su pueblo, a sus vecinos, que se había encontrado con Jesucristo. Todo hombre y mujer que nos hemos encontrado con Jesucristo, tenemos que predicar a Cristo. Porque Él vive en nosotros. Porque Él vive en nosotros. Amados hermanos, recuerde, usted que como esta congregación del Señor, tenemos metas. Y más que la congregación, es que usted y yo debemos predicar a Cristo. Y yo quiero animarle a eso. A partir de hoy y durante todo este año, ore por mínimo por una persona diaria. Haga una lista de sus vecinos y de sus familiares que no conocen a Jesús. Y vamos a orar por ellos. Yo creo que el Señor transforma. Y orar no para que se conviertan a una religión, para que conozcan a Jesús, el verdadero Hijo de Dios. Yo conocí a Cristo y mi familia no era cristiana. Mi hermana mayor es cristiana con su esposo. Son pastores. Mi hermana menor no es pastora, pero también es cristiana. Su hijo menor se ha convertido a Cristo. Su hijo mayor no se ha convertido del todo, pero ella está allí, sembrando la semilla. ¿Cuánta gente hay en la calle? Jesús buscó a aquel endemoniado gadareno que vivía en los cementerios. Se tasajeaba. No tenía una vida normal. Pastor, y esos locos necesitan a Cristo. Yo recuerdo que empecé a abrir una iglesia en Montería, en pleno centro y olla de la ciudad, droga, robo. Todo el que robaba se metía por esa calle, en la avenida Primera. Y cuando fui a predicar por primera vez, estaba en una esquina y lo primero que leo es el nombre de una tienda y me llamó la atención, Tienda El Diablo. Así se llamaba. Tienda El Diablo. Así se llamaba. Y entonces aparecieron una cantidad. Y yo dentro de mí decía, Señor, ¿y qué vamos a hacer con ese poco de niños? Eran muchos niños que venían. Y cuando estábamos en esa esquina predicando, volaba la piedra, volaba el palo. Perseguían a los ladrones por esa calle.
Una noche estoy predicando en una casa y yo había cerrado, en la parte de afuera, había cerrado mis ojos para orar. Ya habíamos terminado de predicar cuando yo sentí que el cable del micrófono me lo estaban alando y yo dije, ¿qué será esto? Y pegué un tirón al cable del micrófono. El cable del micrófono se había enredado en la cacha del revólver de un policía que estaba persiguiendo a un ladrón, y él entró a la casa donde yo estaba predicando y el ladrón se acurrucó ahí. El policía sacó el arma para pegarle su tiro. Un momento, señor. Y cuando él le iba a sacar el arma para pegarle, ¿sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que pasó? El cable del micrófono le aló la pistola de aquel policía y él pensó, me han desarmado. Él me dijo eso, me han desarmado. Cuando yo miré y yo vi la sombra que pasó corriendo, y yo miré dentro de la casita, la casucha que había ahí, y era el policía con la intención de darle un tiro a ese delincuente. ¿Y sabe qué pasó? Él sintió como que alguien le jaló la pistola. Yo creo que de alguna manera el Señor permitió que aquel cable se enredara en este hombre ahí en su cacha, la cacha del policía, y lo pudo coger ahí suavecito, pero lo cogió. Dios es misericordioso. Y aquel día pude hablarle a ese policía, a ese delincuente, y el policía me dijo, no se preocupe, pastor, yo le pago ese micrófono. Dios tiene un propósito. ¿Cuánta gente hay a su alrededor? Venimos yendo para la iglesia, no le hablamos a nadie de Cristo. Háblele.